¿Sabías que todo lo que crees sobre el placer, el dolor y la felicidad podría estar basado en una gran mentira? Vivimos en un mundo donde nos enseñan que la felicidad está en tener más, en alcanzar metas, en acumular experiencias. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera plenitud no estuviera en el tener más, sino en aprender a disfrutar intensamente en el menos? Bienvenidos a este espacio donde exploramos la profunda conexión entre ciencia y espiritualidad. Aquí hablamos sobre el poder de la mente, la energía, la filosofía y los grandes misterios del universo, siempre con un enfoque espiritual y transformador. Hoy vamos a sumergirnos en la sabiduría de Epicuro, un filósofo que desafió las creencias de su época y nos dejó un mensaje tan poderoso que aún hoy puede cambiar nuestra forma de vivir. Antes de continuar, te invito a suscribirte y a activar la campanita, porque aquí encontrarás contenido que no solo te hará reflexionar, sino que también te ayudará a vivir con más paz y propósito. Y quiero saber tu opinión. ¿Qué significa la felicidad para ti? Déjamelo en los comentarios, porque tu perspectiva enriquece esta comunidad. Ahora sí, prepárate para descubrir el secreto de Epicuro sobre el placer, el dolor y la verdadera felicidad. ¿Y si todo lo que te dijeron sobre la felicidad estuviera equivocado? Desde que nacemos, nos dicen que para ser felices necesitamos más dinero, más éxito, más reconocimiento. Nos enseñan a temer al dolor y a perseguir el placer sin medida. Pero, ¿y si te dijera que un hombre, hace más de 2300 años, descubrió la clave para una vida realmente plena? Hoy te contaré sobre Epicuro, el filósofo que desafió todo lo que creemos sobre la felicidad y dejó un mensaje que sigue siendo más vigente que nunca. Epicuro nació en 341 a.C., en una época donde la vida era incierta y el sufrimiento era parte del día a día. Mientras los grandes pensadores debatían sobre la política, la guerra y el destino del alma, Epicuro se hizo una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? La mayoría pensaría que la respuesta es obvia, el placer. Pero aquí está el detalle. Epicuro no hablaba del placer como lo entendemos hoy, excesos, lujos o placer inmediato. Para él, la verdadera felicidad no estaba en tener más, sino en aprender a desear menos. No te estoy invitando a renunciar a todo, más bien es a cuestionarte qué pasaría si redefinieras tus prioridades, si en lugar de perseguir más, te enfocaras en aprender a disfrutar mejor. Epicuro tenía claro que la verdadera paz no viene de lo externo, sino del estado interno de la mente. El verdadero placer no es el que crees. Epicuro enseñaba que hay dos tipos de placeres: los placeres naturales y necesarios, como el descanso, la comida, la amistad, la paz mental, y los placeres artificiales y dañinos, el lujo sin límites, la acumulación sin sentido, el deseo insaciable de más. Lo que nos mantiene en sufrimiento es que perseguimos placeres que nunca nos llenan. Un auto nuevo, un celular más caro, validación en redes sociales, y cuando lo conseguimos, queremos otra cosa. Esto es lo mismo que enseñaban Buda, Jesús y los grandes maestros espirituales. El sufrimiento nace del apego. Si dependes de lo externo para ser feliz, tarde o temprano sufrirás. Epicuro no decía que el placer era malo, sino que debemos elegir con sabiduría qué tipo de placer perseguimos. El placer más grande, según él, no estaba en lo material, sino en la paz interior. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy?
aprendiendo a valorar lo simple. No necesitas lujos para disfrutar una tarde con amigos, una comida casera o una caminata bajo el sol. No temiendo al dolor. Epicuro decía que la mayoría de nuestros miedos vienen del pensamiento, no de la realidad. ¿Cuántas veces has sufrido más por lo que imaginas que por lo que realmente pasa? Practicando la gratitud. La felicidad no es tener más, sino disfrutar lo que ya tienes. Pero aquí viene lo más importante. ¿Cómo ha impactado Epicuro a la humanidad? ¿Cómo sus enseñanzas han cambiado la forma en la que entendemos la felicidad incluso hoy, en pleno siglo XXI? No te vayas, porque en los próximos minutos vamos a descubrir cómo su filosofía sigue transformando vidas y qué puedes hacer para aplicarla en la tuya hoy mismo. La ataraxia, la paz que nada ni nadie puede robarte. Ataraxia es una palabra griega que significa imperturbabilidad del alma. Es ese estado donde pase lo que pase a tu alrededor, dentro de ti hay calma absoluta. Epicuro decía que hay dos grandes miedos que atormentan a la humanidad desde el principio de los tiempos: el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Ambos han sido utilizados para controlar, manipular y generar angustia. Pero, ¿y si te dijera que no tienes nada que temer? 1. El miedo a los dioses y el universo incomprensible. Desde la antigüedad, el ser humano ha temido la ira de los dioses. ¿Y si me castigan? ¿Y si no soy digno? ¿Y si no hago lo correcto? Epicuro enseñaba que los dioses, si existen, no están preocupados por castigarnos o controlarnos. Él creía en una divinidad lejana, que no interviene en los asuntos humanos. ¿Cuántas veces has sentido culpa por algo que hiciste, como si un poder superior te estuviera observando y juzgando? Pero, ¿y si en vez de miedo sintieras amor? Las verdaderas enseñanzas espirituales no nos hablan de un Dios castigador, sino de un universo basado en la armonía, el equilibrio y la compasión. La ataraxia consiste en liberarte del miedo a lo desconocido y vivir con confianza en que todo está en su lugar. 2. El miedo a la muerte, el gran engaño de la mente. Epicuro decía algo revolucionario: la muerte no es nada para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos vivos, la muerte no existe. Y cuando la muerte llega, ya no estamos aquí para preocuparnos por ella. Entonces, ¿qué sentido tiene temerla? Piensa en todas las veces que has evitado hacer algo por miedo. ¿Cuántos sueños, cuántas experiencias, cuántos momentos has dejado pasar por temor a lo desconocido? Pero ¿qué pasaría si supieras que la muerte no es el final, sino solo una transición? Muchas tradiciones espirituales coinciden con Epicuro. El miedo a la muerte solo nos roba la vida. Jesús hablaba de la vida eterna. Buda enseñaba que la muerte es solo un cambio de forma. La física cuántica sugiere que la conciencia no desaparece, sino que se transforma. Entonces, en lugar de temer la muerte, ¿por qué no aprender a vivir plenamente aquí y ahora? Ese es el secreto de la ataraxia: aprender a vivir sin miedos, sin ansiedades, en total serenidad. La aponía, la libertad de vivir sin dolor innecesario. Si la ataraxia es la paz mental, la aponía es la ausencia de sufrimiento en el cuerpo. Epicuro no decía que nunca sintiéramos dolor, sino que debíamos evitar el sufrimiento innecesario. 1. El dolor físico y la moderación. Vivimos en un mundo de excesos: exceso de comida, de trabajo, de pantallas, de preocupaciones, y cada exceso trae sufrimiento. Epicuro enseñaba que el placer verdadero no está en el exceso, sino en la moderación. Si comes demasiado, terminas con malestar. Si trabajas sin descanso, tu cuerpo se agota.
Si te obsesionas con una relación, terminas sufriendo. La clave: escuchar tu cuerpo, buscar placer en la simpleza, no aferrarte a lo que te causa sufrimiento. Los pequeños placeres son los más grandes regalos. Una comida sencilla pero deliciosa, un momento de silencio, la calidez del sol en tu piel. Eso es aponía, disfrutar sin abusar. Cuidar el cuerpo sin obsesión y aceptar el dolor inevitable sin aferrarse a él. ¿Cómo alcanzar la ataraxia y la aponía en la vida diaria? 1. Vive sin miedo a lo que no puedes controlar. El futuro, la muerte, lo que piensan los demás, nada de eso debería robarte la paz. 2. Elige con sabiduría lo que consumes. No solo comida, sino información, pensamientos, emociones. 3. Aprende a soltar lo innecesario. No te apegues al sufrimiento, a las preocupaciones o a las opiniones externas. 4. Disfruta de los placeres simples. La felicidad no está en el exceso, sino en la armonía. El camino hacia una vida en paz. Cuando alcanzas la ataraxia, nada externo puede perturbarte. Cuando cultivas la aponía, aprendes a cuidar tu cuerpo sin sufrimiento. ¿Y si la felicidad no estuviera en lo que buscas, sino en lo que dejas ir? El jardín de Epicuro. A diferencia de las escuelas filosóficas de su tiempo, Epicuro no enseñaba en grandes templos ni en foros públicos. No creía en debates llenos de orgullo intelectual ni en complicadas teorías que solo unos pocos podían entender. En cambio, fundó el jardín, un espacio de retiro donde cualquiera podía entrar y aprender el arte de vivir sin miedo y sin sufrimiento. Era un lugar abierto a todos, hombres, mujeres, esclavos, personas de todas las clases sociales, algo impensable en la Grecia de su época. En el jardín no importaba tu estatus, sino tu deseo de aprender a vivir en serenidad. No se adoraban dioses ni se acumulaban riquezas, se cultivaba la amistad, la gratitud y la felicidad en lo simple. Era más que un lugar físico, era un estado mental. ¿Qué enseñanzas nacieron en el jardín? Epicuro y sus discípulos crearon un estilo de vida basado en 3 pilares esenciales para alcanzar la felicidad. 1. Ataraxia, la paz interior inquebrantable. En el jardín se aprendía a vivir sin miedos, sin miedo a la muerte, porque Epicuro enseñaba que cuando estamos vivos, la muerte no existe, y cuando llega, ya no estamos aquí para preocuparnos. Sin miedo a los dioses, porque no están aquí para castigarnos. Sin miedo a la incertidumbre, porque la clave está en aceptar la vida tal como es. Imagina que vives preocupándote todo el tiempo por lo que pueda pasar mañana. Y si en vez de eso, aprendieras a confiar en que lo que llega es exactamente lo que necesitas. 2. Aponía. Disfrutar la vida sin sufrimiento innecesario. En el jardín se practicaba el placer, pero no el placer vacío de los excesos, sino el placer profundo de la sencillez. Disfrutar de la comida sin gula, cuidar el cuerpo sin castigarlo con trabajo excesivo o estrés, descansar sin sentirse culpable por no ser productivo. Epicuro decía que una simple rebanada de pan y un vaso de agua pueden traer más satisfacción que los banquetes lujosos si los compartes con buena compañía. ¿Cuántas veces has creído que necesitas algo grande para ser feliz? Un mejor trabajo, un auto nuevo, una casa más grande. Pero cuando lo consigues, el vacío sigue ahí. El placer verdadero no está en lo que acumulas, sino en lo que disfrutas con el corazón presente. 3. La amistad, el pilar más importante de la felicidad. Para Epicuro, el amor entre amigos era más valioso que cualquier riqueza. Porque los bienes materiales pueden perderse,
pero el apoyo de quienes te aman te sostiene en cualquier tormenta, porque el ser humano no fue hecho para vivir aislado, sino para compartir su alegría, porque una conversación sincera y un abrazo valen más que todo el oro del mundo. En el jardín, los amigos comían juntos, reían juntos, aprendían juntos, y eso era suficiente. Imagina que tienes todo lo que siempre soñaste: éxito, dinero, fama, pero estás solo. ¿De qué sirve todo eso si no tienes con quién compartirlo? ¿Cómo crear tu propio jardín hoy? 1. Cultiva la serenidad. Dedica unos minutos al día a estar en calma. Dedica unos minutos al día a estar en calma. Puede ser meditación, respiración consciente o simplemente contemplar el cielo sin prisas. 2. Simplifica tu vida. No necesitas más para ser feliz. Necesitas menos distracciones y más presencia. 3. Valora el placer de lo sencillo. El calor del sol en tu piel, el aroma del café por la mañana, una sonrisa sincera. El placer está en lo pequeño. 4. Rodéate de personas que nutran tu alma. Los amigos verdaderos son un refugio. Cuídalos, ámalos y comparte con ellos sin esperar nada a cambio. El jardín como un estado del alma. El jardín de Epicuro no fue solo un lugar, fue una forma de vivir. Un recordatorio de que la paz no está en el futuro, sino en el ahora. De que el placer verdadero no está en los excesos, sino en la armonía. De que la felicidad no se busca afuera, sino se cultiva adentro. Y ahora dime, si pudieras construir tu propio jardín hoy, ¿cómo sería? ¿Qué cosas elegirías soltar? ¿Qué placeres elegirías disfrutar más? Nos han engañado sobre la felicidad. Nos hicieron creer que entre más tenemos, más felices seremos. Nos enseñaron que el éxito está en acumular, en tener el mejor auto, la casa más grande, el celular más nuevo. Pero entonces, ¿por qué tantas personas que lo tienen todo siguen sintiéndose vacías o infelices? ¿Quieres saber por qué los placeres modernos te mantienen atrapado en un ciclo de insatisfacción y qué puedes hacer para experimentar una felicidad verdadera? Epicuro dedicó su vida a estudiar el placer, pero no en el sentido en que lo entendemos hoy. Para él, el placer verdadero no se trata de lujos, excesos o experiencias extremas, sino de aprender a disfrutar la vida de manera equilibrada. ¿Cómo saber si lo que disfrutas te acerca a la felicidad o te aleja de ella? Epicuro clasificó los placeres en 2 tipos. 1. Los placeres naturales y los necesarios. Aquellos que nutren el cuerpo y el alma, los que realmente necesitamos. 2. Los placeres vacíos y excesivos. Aquellos que nos hacen creer que nos llenarán, pero en realidad nos dejan un vacío aún más grande. Veamos la diferencia entre ambos. Placeres naturales y necesarios, la clave de una vida sencilla y plena. Imagina que estás caminando en un parque, el aire es fresco, los árboles se balancean suavemente con el viento, el sol acaricia tu piel y en ese instante sientes una paz profunda. O quizá una mañana tranquila con una taza de café caliente entre tus manos. No es un café costoso, no tiene ingredientes exóticos, pero el aroma, el calor y el momento de pausa te brindan un placer auténtico. ¿Qué es lo que realmente buscamos en estos momentos? Epicuro diría que no es el café, ni el parque en sí, sino la paz, la sencillez, la sensación de bienestar sin esfuerzo ni artificios. Los placeres naturales y necesarios son los que realmente nos hacen bien, porque nutren el cuerpo sin dañarlo y nutren el alma sin perturbarla.
Algunos ejemplos de placeres naturales y necesarios: una comida simple pero nutritiva, la compañía de un buen amigo, un descanso reparador después de un día de trabajo, contemplar el atardecer sin pensar en nada más. Epicuro nos enseñó que estos son los placeres que realmente necesitamos, porque traen calma, satisfacción y plenitud verdaderas. Placeres excesivos y artificiales: la trampa de la infelicidad moderna. ¿Qué diría Epicuro sobre la sociedad actual? Vivimos en un mundo obsesionado con el más dinero, más éxito, más seguidores, más estímulos, pero nunca es suficiente. Piensa en esto: comemos por placer, pero terminamos sintiéndonos pesados. Compramos cosas nuevas, pero la emoción dura poco y pronto queremos otra. Pasamos horas en redes sociales, pero nos sentimos más vacíos y desconectados. Estos son los placeres vacíos y excesivos de los que hablaba Epicuro. Son placeres que parecen satisfactorios en el momento, pero que en realidad nos dejan con una sensación de insatisfacción constante. Piensa en la comida rápida. Es intensa en sabor, llena de grasas y azúcares que nos dan un golpe de placer inmediato, pero luego viene la pesadez, el cansancio y hasta la culpa. O en alguien que persigue la fama y el reconocimiento, acumulando seguidores en redes sociales, pero en el fondo sigue sintiéndose un vacío, porque su felicidad depende de la validación externa. Epicuro diría que este tipo de placeres son como el agua salada. Cuanto más bebes, más sediento te sientes. ¿Cómo salir de este ciclo de insatisfacción? Epicuro no decía que debíamos rechazar el placer, sino que debemos elegir con sabiduría qué tipo de placer buscamos. Los placeres naturales y necesarios nos llenan de paz. Los placeres vacíos y excesivos nos dejan insatisfechos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? 1. Practica la gratitud por lo simple. En lugar de buscar más, aprende a valorar lo que ya tienes. La felicidad no está en lo que te falta, sino en lo que ya está presente. 2. Suelta el placer que viene con sufrimiento después. Pregúntate antes de actuar: ¿esto me traerá paz o solo una gratificación momentánea? 3. Disfruta sin caer en excesos. Está bien disfrutar la comida, el entretenimiento, los lujos, pero cuando todo se vuelve una necesidad compulsiva, deja de ser placer y se convierte en esclavitud. 4. Crea espacios de tranquilidad en tu día. Un paseo sin prisa, una charla sin pantallas de por medio, un momento de silencio. Estas pequeñas cosas son las que más impacto tienen en nuestra felicidad. La clave está en lo simple. Epicuro nos enseñó que la felicidad no está en la acumulación, sino en la armonía. En aprender a disfrutar lo que nutre sin obsesionarnos con lo que solo nos estimula. En encontrar paz en la sencillez en lugar de perseguir lo inalcanzable. En valorar el momento presente en lugar de vivir esperando el futuro. Entonces se trata de vivir en austeridad y pobreza y renunciar a todo para lograr verdadero placer y felicidad. Desde hace siglos, muchas tradiciones espirituales y filosóficas han promovido la idea de que para encontrar la verdadera paz hay que renunciar a los bienes materiales. En el budismo se habla de soltar el apego a lo material. En el cristianismo, Jesús enseñó sobre la sencillez y la humildad. En el estoicismo se dice que la felicidad viene de aceptar lo que la vida nos da sin apego. ¿Pero Epicuro pensaba igual? La respuesta es sí y no. Lo que Epicuro realmente enseñó. Epicuro no decía que había que vivir en pobreza extrema ni rechazar el placer. Él hablaba de elegir con sabiduría. No se trata de eliminar los placeres, sino de entender cuáles realmente necesitamos.
No se trata de vivir en carencias, sino de encontrar la paz en lo simple. No se trata de evitar la comodidad, sino de no depender de ella para ser feliz. Imagina dos personas. Una persona que vive con lujos, pero está constantemente ansiosa por perder lo que tiene. Otra que vive con lo básico, pero en total serenidad porque ha aprendido a disfrutar lo simple. Epicuro elegiría la segunda opción, pero no porque rechace la riqueza, sino porque la verdadera felicidad no depende de lo material. La diferencia entre disfrutar y depender. Epicuro no estaba en contra de los placeres, sino de la dependencia de ellos. Disfrutar un buen vino, una comida deliciosa o un lugar hermoso está bien, pero si necesitas estas cosas para sentirte feliz, ahí está el problema. Tomar un café por la mañana y disfrutarlo plenamente es un placer natural y necesario, pero si necesitas un café carísimo de una marca exclusiva para sentirte bien, te has vuelto esclavo del placer superficial. Epicuro nos enseñó que el problema no es el placer en sí, sino el apego que nos hace sufrir cuando ese placer desaparece. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Epicuro nos dejó un principio clave. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La clave no es eliminar todo placer, sino saber qué placeres realmente valen la pena. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? 1. Valora lo simple. Un amanecer, una conversación sincera, un momento de silencio. Estos placeres no cuestan nada, pero llenan el alma. 2. No dependas de lo externo para ser feliz. Si tu felicidad depende de objetos, lujos o reconocimiento, serás esclavo de ellos. 3. Disfruta sin caer en excesos. La comida, el descanso, el entretenimiento son buenos, pero en exceso pueden volverse una trampa. 4. Practica la gratitud. Si no puedes ser feliz con lo que tienes ahora, tampoco lo serás cuando tengas más. La verdadera abundancia no es cuánto posees, sino cuánto disfrutas. Epicuro nos enseñó que no se trata de vivir en pobreza, sino de vivir en libertad. No depender de lo material, no sufrir por lo que falta, no vivir en ansiedad por el futuro. Cuando alcanzamos esto, el placer se vuelve un regalo y no una necesidad. ¿Cómo aplicar la filosofía de Epicuro para una vida más plena y feliz? Paso 1. Simplifica tus deseos. ¿Realmente necesitas todo lo que persigues? Epicuro nos dejó una enseñanza clave. El problema no es desear, sino desear cosas que nunca nos llenarán. ¿Cuántas veces has creído que serás más feliz cuando tengas algo más? Cuando termines esa carrera, cuando consigas un mejor trabajo, cuando tengas más dinero, más éxito, más reconocimiento. Pero cuando lo consigues, ¿qué pasa? El vacío sigue ahí y aparece un nuevo deseo. Piensa en un niño que quiere desesperadamente un juguete nuevo. Suplica, insiste, parece que su felicidad depende de ello. Pero cuando lo tiene, lo disfruta un rato y pronto quiere otro. Los adultos no somos tan diferentes. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? Antes de perseguir algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito o es solo un deseo pasajero? Aprende a disfrutar lo que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. Encuentra placer en lo simple, una charla sincera, un paseo tranquilo, una comida hecha con amor. Cuando simplificas tus deseos, dejas de correr detrás de lo inalcanzable y encuentras la paz en lo que ya está aquí. Paso 2. Cultiva amistades sinceras y duraderas. Epicuro decía que la amistad es uno de los mayores placeres de la vida. No se trata de acumular cientos de conocidos en redes sociales, sino de tener personas con quienes puedas compartir tu vida de manera auténtica. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por cómo nos ven los demás en lugar de enfocarnos en construir relaciones verdaderas? Epicuro no necesitaba grandes lujos porque tenía lo más valioso:
amigos con quienes compartir. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? Dedica más tiempo a quienes realmente te importan. Rodéate de personas que nutran tu alma, no de quienes solo buscan algo de ti. Aprende a ser un buen amigo, escucha, apoya y comparte sin esperar nada a cambio. Porque al final, la felicidad no está en lo que poseemos, sino en las personas con quienes compartimos el camino. Paso 3. Medita sobre tus miedos y libérate de ellos. El miedo es la gran barrera que nos impide vivir plenamente. Miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a ser juzgados si no seguimos los estándares de la sociedad, miedo a no tener suficiente. Pero Epicuro tenía un mensaje poderoso. La muerte no es nada para nosotros, porque mientras vivimos ella no existe, y cuando llega, nosotros ya no estamos. El futuro no puede hacernos daño porque solo existe el presente. Las opiniones de los demás no tienen poder sobre nosotros a menos que les demos importancia. Piensa en todas las decisiones que tomaste por miedo. ¿Cuántas oportunidades perdiste por temor al qué dirán? ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Reflexiona sobre qué miedos realmente son tuyos y cuáles han sido impuestos por la sociedad. Practica la confianza en la vida. No puedes controlar todo, pero sí puedes decidir cómo vivir cada momento. Cuando comprendes que la mayoría de los miedos son ilusiones, aprendes a vivir con más libertad y menos ansiedad. Paso 4. Vuelve al presente. El único lugar donde existe la felicidad. El pasado ya pasó. El futuro aún no llega. Pero la mente humana se la pasa en ambos, olvidando el único momento real, el ahora. Nos arrepentimos de lo que hicimos o no hicimos. Nos preocupamos por lo que vendrá. Y así nos perdemos la única oportunidad de ser felices, el presente. ¿Alguna vez has estado en un lugar hermoso, pero en lugar de disfrutarlo estabas pensando en otra cosa? ¿Cuántas veces has estado con alguien que amas, pero en vez de estar presente, estabas revisando tu celular? La mente nos roba el ahora, a menos que aprendamos a traerla de vuelta. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? Practica la atención plena. Cuando comas, solo come. Cuando hables con alguien, realmente escucha. Suelta la necesidad de controlar el futuro y confía en el proceso de la vida. Aprecia los pequeños momentos, ahí está la verdadera felicidad. Cuando vuelves al presente, descubres que la felicidad nunca estuvo en el mañana, sino en este preciso instante. El camino hacia una vida más plena. Epicuro nos dejó una enseñanza clara. No necesitas más, necesitas menos. No necesitas reconocimiento, necesitas conexiones reales. No necesitas controlar el futuro, necesitas aprender a confiar. La vida es un instante sagrado y muchas veces lo olvidamos. Nos perdemos en el ruido del mundo, en las prisas, en los deseos que nunca terminan, cuando en realidad la felicidad siempre ha estado aquí, en lo simple, en lo cercano, en lo que no necesita esfuerzo para ser. Epicuro nos enseñó que la paz no se encuentra fuera, sino dentro, que la verdadera abundancia no es acumular, sino aprender a disfrutar lo que ya tenemos, que el miedo es una ilusión y que cuando aprendemos a soltarlo, el alma se llena de luz. Así que hoy te invito a hacer una pausa. Cierra los ojos por un momento. Siente tu respiración. Siente tu corazón latiendo. Este momento es tuyo. Este instante es perfecto. Y ahora dime, si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿qué sería lo más valioso para ti? Déjamelo en los comentarios. Reflexionemos juntos, porque este espacio es un jardín de almas despiertas que buscan lo mismo: vivir con más amor, con más calma y con más conciencia.
Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñame en este camino de descubrimiento. Deseo que la paz, la luz y la alegría de lo simple te acompañen siempre. Que la magia de la verdadera felicidad resuene tan fuerte en tu corazón que te sea inevitable disfrutarla y agradecerla. Te envío un fuerte abrazo.